Trump, en su frustración, y por supuesto hablo de las fuerzas que lo respaldan, no de él como individuo, él no importa, sino de las fuerzas detrás de él. Y su famosa respuesta fue: por décadas nada parece pasar y en pocas semanas pasan décadas. El profesor Richard Wolff afirma que el declive del imperio americano ya no es un secreto. Este declive está creando una peligrosa brecha interna entre los ricos y el resto de la población. Wolff explica cómo este desequilibrio económico se convierte en dinamita política y por qué nos afecta a todos. Para entender las fuerzas económicas detrás de la realidad, no se pierda este análisis. Bueno, no hace tantos años que la cifra oficial dada sobre las tenencias chinas de bonos del Tesoro estadounidense superaba el $1 billón. Así que ese N, ¿cómo ha tardado tanto?, le dijeron, y él le respondió célebremente: durante décadas parece que no pasa nada, y luego en unas pocas semanas suceden décadas. Creo que ahí hay mucha sabiduría y voy a darte un ejemplo. En los últimos días en Francia se les ofrecerá una maravillosa oportunidad ahora para sacar provecho de que los Estados Unidos han llegado a ser percibidos como una nación peligrosa, poderosa y fuera de control. Eso, cuando contemplo la economía estadounidense y la forma en que está experimentando el declive del imperio, las crecientes dificultades de una economía mundial en la que la posición de Estados Unidos se deteriora, se manifiesta internamente por una desigualdad muy profunda y, en mi opinión, políticamente desestabilizadora. En otras palabras, el sector superior, 10 o 20% más rico de la población estadounidense, está haciendo ahora lo que supongo que los imperios en declive probablemente siempre han visto. La élite, el 10 o 20%, está en posiciones de poder político y de un significativo dominio económico, lo que les permite usar esas posiciones para aferrarse a su riqueza de una manera más efectiva que cualquier otro, lo que a su vez significa que los costos del declive del imperio, el costo de las importaciones sube, las oportunidades de trabajo disminuyen, todo. La forma en que se desenvuelve es que a las personas que están en la parte inferior se les pide que absorban más de lo que les toca de un imperio en declive, porque los de arriba se aferran a toda su riqueza o a casi toda de una forma u otra. Así que tenemos, por ejemplo, la absurda dicotomía en la que el mercado de valores en Estados Unidos sigue elevado, mientras que en la realidad, lo que Sean dijo que sus amigos reportan, los precios están subiendo muchísimo en Walmart o Target, o en la tienda de abarrotes, el supermercado. Estas son señales de una brecha cada vez mayor, y eso es dinamita política en los Estados Unidos, porque lo único que distinguió al capitalismo estadounidense por encima de todo de sus predecesores, el británico, el europeo e incluso el japonés, fue el hecho de que en Estados Unidos existía una clase media notablemente grande. Eran, por supuesto, trabajadores, pero estaban mejor remunerados que la mayoría de los trabajadores en otros sitios. Sus salarios, los salarios reales, subieron constantemente durante la mayor parte del siglo XX, incluso durante la Gran Depresión, y esto sostuvo esas extrañas nociones de excepcionalismo estadounidense y la idea de una gran clase media. Los últimos 30, 40 años han destruido esa imagen, ni excepcionales ni de clase media. La mayoría de la clase media se encuentra enfurecida al experimentar su propia destrucción,
regresando a la clase trabajadora de la que creyeron haberse librado para siempre. Esa contradicción y enojo explican a Trump. Él capitaliza esa rabia para llegar al poder. Los demócratas pierden a la clase trabajadora que habían heredado de Franklin Roosevelt y el New Deal. Ahora la han perdido porque no pudieron mejorar la clase trabajadora de lo obtenido con el New Deal, ni preservar lo que el New Deal les había dado. Fueron el lado débil del Partido Republicano, lo que los expuso. Por eso la gente se les opone por un tiempo. Eso volverá a cambiar, pero en este momento creo que lo que más amenaza a Estados Unidos como cultura y como sociedad es el hecho de que la división entre ricos y pobres es, en mi opinión, incluso más insostenible que la deuda. Bueno, no hace tantos años, la cifra oficial de bonos del Tesoro de Estados Unidos en manos de China superaba el billón de dólares, así que, como ahora estamos en el rango de los 700 u 800, está claro que no solo en los 3 meses, sino desde hace años la tendencia es a la baja. A veces se estabiliza por un tiempo, por diversas y complicadas razones, pero es evidente que el gobierno chino, las autoridades chinas y el banco chino buscan disminuir su exposición a los dólares estadounidenses. Lo que uno quiere al respecto. Habitualmente existen múltiples razones, pero entre ellas, sin ninguna duda, está el hecho de que el endeudamiento de Estados Unidos, y recordemos, Estados Unidos es el país más deudor del mundo, ha sido un problema desde hace bastante tiempo. Y el presupuesto reciente, gran ley bella del señor Trump y su Congreso republicano aprobaron, empeora todo eso. Continúa con déficits de billones de dólares, básicamente hacia un futuro indefinido, y ya nos encontramos en un nivel de endeudamiento muy elevado en la historia de los Estados Unidos, considerando la proporción entre la deuda nacional y el PIB. De cualquier modo que se analice, y hay múltiples perspectivas, mucha gente en China y también en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, cree, al igual que el Banco de China, que este nivel de endeudamiento, sin considerar el crecimiento, este nivel de crecimiento del déficit, de los déficits y las deudas que resultan de ellos es, entre comillas, insostenible. Ahora, esa es una palabra curiosa porque no dice mucho. Es una predicción del futuro y sabemos lo que valen, pero nadie sabe por cuánto tiempo, porque eso te obliga de inmediato a preguntar cuánto tiempo lo han sostenido de hecho. Estados Unidos ha sido deficitario por un buen tiempo y sus deudas a nivel mundial han crecido. Los países acumulan dólares y están dispuestos a hacerlo. Estados Unidos, por si la gente no lo entiende, obtiene enormes, y quiero subrayar la palabra enormes, beneficios al tener el dólar como moneda global. O sea, solo para darles un ejemplo, en todos los países es difícil librar guerras. Pero siempre es más difícil si le cobras impuestos a tu gente para pagar la guerra. Si quieres que el apoyo popular a una guerra se desvanezca, intenta pagarla con impuestos. Entonces, en vez de eso, pides prestado para no tener que gravar a tu gente con impuestos. El endeudamiento es, ¿cómo decirlo?, agradable para que los políticos cubran el costo. Y si el mundo entero está dispuesto a prestarte dinero, como ha sido la norma, entonces Estados Unidos puede ser el agente de policía o el ejército del mundo, como comentamos y como se discute mucho en tu programa, en parte porque el dólar, de que el mundo ha querido prestar. Pero como con todo en esta vida, si sigues haciéndolo, al final lo destruirás.
te pasarás de la raya. Ese es el asunto que realmente cobra relevancia ahora. Los acreedores globales de deuda de Estados Unidos. Solo para recordar, el mayor acreedor de Estados Unidos es Japón. El segundo, China. El tercero, Gran Bretaña. ¿Ok? Todos ellos y los muchos otros que poseen deuda estadounidense están muy preocupados por el nivel de deuda que se acumula constantemente, porque así es como republicanos y demócratas resuelven sus contradicciones. Es una disfunción muy extraña del capitalismo estadounidense. Nuestros líderes políticos demócratas y republicanos apoyan el gasto público y la exención de impuestos a empresas y ricos, respectivamente. ¿Cómo se resuelve no gravar a las corporaciones y a los ricos para pagar el gasto que más te vale hacer o perderás el apoyo de la gente? La solución: vas a las corporaciones y los ricos y les dices, no les cobraremos impuestos. Deben prestarnos el dinero que les habríamos cobrado si tuviéramos el valor de hacerlo. No lo tenemos. En Estados Unidos no hay valor político, así que no gravan a empresas ni a ricos. Siguen recortando impuestos como hace semanas bajo el señor Trump, quien lo hizo en su primera presidencia en 2017, y entonces toman prestado de las corporaciones y de los ricos. Lo llamamos finanzas públicas, pero honestamente es una estafa. Bueno, eso nos convierte en un país deudor. Estamos pidiendo prestado eternamente, y ahora el terrible miedo, siempre presente en todo acreedor por milenios. Deseo prestar y obtengo grandes ganancias al hacerlo, pero debo ser cauteloso de no prestarle a quien me pide dinero si existe la posibilidad de que no me lo reintegre. Estados Unidos, como país dominante, ha podido ignorar eso. Nunca dejaremos de pagar, pero los políticos inteligentes que existen en China y en todas partes entienden que en cierto punto ya no dependerá de los políticos, creada desde abajo, y entonces forzarán la situación. Y los políticos, faltos de valor, incapaces de enfrentar a su propia gente, empezarán a recortar los pagos a sus acreedores. Y no querrás tener bonos del Tesoro de Estados Unidos en ese momento, seas un banco chino, autoridades japonesas o quien sea. Así estamos. Es tan serio que ya existe un debate público y acciones al respecto. Los chinos no están solos en esto. Otros han reducido sus tenencias de dólares. Aún así, se puede pedir prestado. No quiero exagerar, pero nunca antes hemos tenido esta discusión. Y esto te indica que nos acercamos al final de este juego, que se ha jugado al menos hasta que desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971. Bueno, creo que lo que hacen las autoridades chinas, que es lo que hacen las autoridades en todas partes, es sopesar todos estos factores diferentes. Sean analiza muy bien los más importantes y los sopesa. No todos apuntan igual, o la ponderación no sería necesaria. Si todos apuntaran a X, harías X. Algunos apuntan a la dirección X, otros a la Y. Un ejemplo de Estados Unidos. El beneficio para Estados Unidos de que China subsidie la política interior y exterior estadounidense, asumiendo, ya sabes, cientos de miles de millones de dólares de deuda estadounidense, se compensa con el hecho, que por cierto es cuidadosamente, que no se habla en los Estados Unidos, que si China posee, digamos, 700 u 800 mil millones de dólares de la deuda estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos está obligado a pagar intereses sobre esa deuda. Y si el interés es, digamos, del 5% y China posee 800 mil millones de dólares, entonces
el gobierno de Estados Unidos recauda 40.000 millones de dólares al año en impuestos. No se utiliza para el ejército, ni para mantener carreteras, ni para ayudar estudiantes, ni para otras funciones del gobierno. El gobierno solo recauda y envía 40.000 millones de dólares de los contribuyentes a Pekín. Son intereses chinos sobre la deuda estadounidense, que China puede usar libremente a su antojo, y estoy seguro de que lo hace. Pero Estados Unidos lo hace, intenta ocultárselo a su propia gente. Cada vez que explico esto a una audiencia estadounidense, les aseguro que las miradas que recibo son de asombro, como si acabaran de descubrir que el cielo es azul o algo así. Es extraordinario, pero el gobierno estadounidense, que comprende esto, valora el beneficio de que China compre la deuda. Es mayor que la pérdida, por así decirlo, de los 40.000 millones que van a subsidiar a China en lugar de a Estados Unidos, y ahora están igualmente preocupados, ya que no desean que los chinos se deshagan rápidamente de una porción significativa de esa deuda, lo cual haría caer el precio de esos bonos y, como bien sabemos, aumentaría las tasas de interés. Y China es un actor tan grande que esto sería un problema de todo tipo, en todo el mundo. Desestabilizaría la economía mundial casi más que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Así que eso también tiene que gestionarse. Así que para mí los veo a los estadounidenses a su manera, pero también a las autoridades chinas a la suya, como atrapados en una red de relaciones complicadas. Y creo que el señor Trump, en su frustración, y por supuesto hablo de las fuerzas que lo respaldan, no de él como individuo, él no importa, sino de las fuerzas detrás de él, en su frustración por ser atrapados en un momento en que el sistema y el imperio estadounidense claramente decaen y el sistema chino, no imperio, sino sistema, está en ascenso el mundo entero. Bueno, según la literatura que leo, y voy a ser directo aquí porque creo que el punto básico es fácil de entender. Según lo que he leído sobre las sanciones, no funcionan. Y ya ni siquiera creo que nadie se tome eso en serio, salvo en los medios de comunicación, porque le permite al presidente Trump y a sus asociados, a quienes nos acabas de mostrar, hablar como si fuéramos el país grande y poderoso que alguna vez fuimos, pero ya no lo somos, ya no más. Es bíblico. El Señor está castigando al infiel, a eso suena. Les vamos a imponer un arancel y una sanción. Y todo esto es, si me permiten, una tontería. Es un teatro político para el público estadounidense. Fuera de eso, todos saben lo que el señor Rubio acaba de decir. Todos saben que, en particular con bienes de primera necesidad, como el petróleo y el gas, sí, es un fastidio tener que ir del país A al país B, para después refinarlo y venderlo al país C, en lugar de hacerlo como antes, o transportarlo en un barco diferente a los que solías usar, o moverlo de un barco a otro en un puerto o fuera de él. Está muy bien documentado cómo sortearlo. Esto no es algo que funcione de forma eficiente. Países muy pobres que casi no tienen cómo evitarlo, lo evitan. Estados Unidos ha estado sancionando a Cuba durante 70 años y no logra cambiar su gobierno, aunque ese fue el objetivo desde el primer día. Y Cuba es un país muy pobre y siempre lo ha sido. En comparación, los recursos disponibles para China o incluso Rusia para sortear estas sanciones son legendarios. Los libros están llenos de ejemplos de las sanciones fallidas.
especialmente de Rusia y ahora también de China. Así que para mí me resulta muy difícil ver al secretario de Finanzas balbucear de esta manera tan infantil. Él sabe que no es así. Y si no, estamos mucho peor de lo que creo. Él lo sabe, pero entona ese tipo de lenguaje porque su líder, el jefe, quiere que se hable así, de la misma manera que hablaron de la reunión entre Putin y Trump durante el fin de semana en estos arcanos infestados de medios. Un lenguaje que no les permite ver lo que realmente ocurrió, ya que deben repetir guiones que ya nos han dicho por meses. Bueno, quiero volver a mi metáfora, mi imagen de una red, y al desestabilizar una intrincada red que se ha desarrollado a lo largo de décadas, pones en movimiento eventos incontrolables e impredecibles. Cuando te comportas como si pudieras dominarlos, se avecinan problemas serios, ya los estamos viendo y sintiendo a nuestro alrededor. Y es síntoma de un imperio en declive, un imperio en declive. ¿Sabes? Cuando el Imperio Romano empezó a desmoronarse, organizó su entendimiento del resto de Europa, entre el Sacro Imperio Romano y las tribus salvajes que habitaban el resto de Europa. Bueno, comprendo por qué la gente hace eso, pero no es una idea seria. Te dice que la gente sobre la que dominabas en tu imperio, que antes era dócil y sumisa, ahora te está respondiendo y ya no quiere ser parte de él. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas pueden cambiar muy rápido. Lenin es famoso por haberle dicho a sus frustrados colegas antes del éxito de la revolución: «Está tardando mucho», le decían. Y su famosa respuesta fue: «Por décadas nada parece pasar y en pocas semanas pasan décadas». Hay mucha sabiduría en eso y les daré un ejemplo. Durante los últimos días en Francia se ha producido una masiva manifestación de exigencias por parte de la población para que el gobierno del señor Macron y su primer ministro Bayrou renuncien. Es una demanda masiva, literal, para una huelga general el 10 de septiembre con la demanda de poner fin a su gobierno. Y es el resultado de un cúmulo de resentimientos. El dinero para Ucrania se detrae del sistema de bienestar que los franceses crearon tras la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, después de la Gran Depresión. Y es muy importante entenderlo. Hace una semana hubo una encuesta en Alemania que indica que el partido político gobernante, los demócratas cristianos, por primera vez quedaron en segundo lugar detrás de la Alternativa para Alemania, la cual es un partido de derecha, pero que se opone vehementemente a la guerra en Ucrania y protesta contra el gobierno. El señor Trump es, en cierto modo, una protesta contra el gobierno convencional. El alcalde de Nueva York, muy probablemente en el otoño, si las cosas siguen como están ahora, y les reporto esto desde Nueva York, será un ferviente partidario de Palestina, un crítico abierto del sionismo y un activista musulmán, que probablemente ganará aquí en Nueva York debido a un masivo: la desinclinación a continuar con el status quo político. Me pregunto a mí mismo, al leer la prensa financiera en Alemania, cuando por fin los industriales alemanes, que comprenden con demasiada claridad lo que Scholz expresó hace unos minutos, se desharán del señor
Merz, quien trabajó para un conglomerado estadounidense en Alemania, estando a cargo de él para Alemania, deshacerse de él y hacer un cambio decidido para intentar resucitar la industria alemana antes de que todo se subordine aún más a Estados Unidos de lo que lo ha estado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y permítanme terminar con una observación. Lo que el señor Trump ha realizado posee dos cualidades que, a mi juicio, mermarán los objetivos exactos que se perseguían con las sanciones, los aranceles y todo el resto de la farsa política. La primera cualidad es que en todo el mundo la gente verá a Estados Unidos como un socio inestable e incierto, socio económico. Si eres exportador, no querrás depender de una economía que se describe con los adjetivos que acabo de emplear. Si importas de Estados Unidos, la lógica es la misma. Y si inviertes en Estados Unidos, de nuevo, la misma lógica. No lo vas a hacer. Aunque hubiera ganancia temporal, la incertidumbre. Sean ya lo mencionó. Esos altibajos de retrasar, subir o bajar cosas imposibilitan tomar una decisión racional. Y apostar por Estados Unidos no es habitual. Están acostumbrados a tener el lugar más estable para su patrimonio. Aunque tu proyecto no funcione, es un lugar seguro para guardar tu patrimonio. Probablemente aumente su valor. Todo eso se ha alterado y ahora la segunda misma historia. En todos y cada uno de los países, sean estos parte de los BRICS o no, constituyan un régimen socialista o no, los líderes tanto políticos como económicos de cada nación tendrán ahora una oportunidad maravillosa de aprovechar la circunstancia de que ahora se ha llegado a comprender que Estados Unidos se ha transformado en una nación paria peligrosa y poderosa. Cada político culpará a los Estados Unidos de los problemas que dicho político no puede o no quiere solucionar. Y habrá algo de verdad en ello. Cada corporación que busque un nuevo tema publicitario interesante procurará capitalizar la hostilidad hacia Estados Unidos para promover las ventas de sus propios productos, para conseguir que los políticos locales hagan algo que los beneficie, pero que pueda ser perjudicial para Estados Unidos, para obtener beneficio, sobre la hostilidad, sobre el enojo. Hace poco pasé unas semanas en Montreal, Canadá. Hablé con la mayor cantidad de gente posible y solo oí a personas que no van a visitar Estados Unidos como turistas, aunque lo hayan hecho una o dos veces al año durante décadas. No están comprando productos estadounidenses, están buscando mercados alternativos. Si vendían a los Estados Unidos, constantemente me contaban esto. Y mi intuición es que eso está sucediendo más o menos en todas partes. Y mi suposición es que los costos de lo que acabo de decir para la economía estadounidense superarán con creces cualquier beneficio que se derive de aquellos pocos que reaccionan a los aranceles o a las sanciones de la manera en que a los estadounidenses les gustaría. Según el profesor Wolf, Estados Unidos se está aislando a sí mismo, presentándose como un socio peligroso e inestable. La pregunta que surge es, ¿estamos presenciando cómo el mundo comienza a jugar activamente en contra de los intereses estadounidenses? Comparta su teoría en los comentarios.
Para seguir cuestionando las narrativas dominantes, suscríbase y active las notificaciones.